Lo que vamos a ver ahora va a ser una economía que se abre al comercio internacional, bajo la dinámica de una competencia monopolística entre empresas. De vuelta, este tipo de estructura de mercado es la que necesitamos para poder observar y entender la lógica y la dinámica que tiene el flujo de comercio entre países que comercian bienes similares. Bien, los supuestos que vamos a tener en este tipo de situación va a ser que los dos países van a ser exactamente iguales en términos de recursos, número de firmas, tecnología y la función o estructura de costos que necesitan para producir. La razón por la cual van a comerciar estos países va a ser para ganar escala, es decir, aumentar la producción y en base al aumento de la producción disminuir los costos medios. Y otro de los supuestos adicionales es que no existen costos para comerciar. Es decir, no hay costo de transporte, no hay aranceles, no hay subsidios y no hay ningún otro tipo de mecanismo traba que impida el comercio de los países en análisis. En base a esto, lo primero que vamos a analizar es lo mismo que analizamos en la economía sin comercio. Cómo va a ser el precio o cuál va a ser el precio, mejor dicho, que va a imponer la firma en el mercado y cómo van a ser los costos medios. Y por lo que estuvimos viendo, en este caso, nuestro tamaño de mercado, al comerciar con otro país, la firma enfrenta un tamaño de mercado mayor, lo que le permitiría reducir sus costos medios. Por el lado del precio, lo que observamos que el tamaño de mercado, o sea, los valores comerciados, el S en nuestro ejemplo, no va a influir, pero sí lo que va a influir va a ser el N, que va a ser la cantidad de firmas con las cuales se va a enfrentar en el mercado. Para hacer un simple análisis de los primeros resultados o intuiciones que encontramos cuando liberalizamos el comercio con otro país, es que va a haber un nuevo equilibrio mundial, en este caso suponemos dos países. Lo primero que observamos va a ser una mayor cantidad de firmas, obviamente, porque no solamente competimos, la firma compite con las empresas del mercado doméstico, sino también que compite con las firmas que se encuentran en el otro mercado. En base a esta nueva competencia y al aumento de la cantidad de firmas, que en la ecuación número 15 lo vemos bajo la letra N, lo que vemos es que el precio que va a imponer esa firma y todas las firmas que se van a encontrar en el mercado va a ser menor, debido a la mayor competencia. Con respecto a los beneficios que encontramos del comercio, por un lado, al comerciar con otro país, en donde hay otras firmas que producen bienes similares pero con diferenciación en cada uno de ellos, es que la variedad de productos que va a enfrentar el consumidor aumenta. Por otro lado, debido a la mayor competencia de las firmas que hay en el mercado, el consumidor va a enfrentar un menor precio, aumentando sus beneficios como consumidor. Si observamos qué sucede en la economía con comercio, en el gráfico en donde observábamos las curvas de los costos medios y de los precios relacionando el número de empresas, lo que observamos es que la curva, en este caso de costos medios, se desplaza hacia la derecha
debido a que la firma enfrenta un mayor tamaño de mercado, lo que le permitiría aumentar su escala de producción, como mencionamos anteriormente, y disminuir sus costos medios. En esta disminución de sus costos medios se ve traducido al precio que va a haber en el mercado, que se va a trasladar desde el punto 1 hacia el punto 2, teniendo un mayor número de empresas en el mercado mundial. Si queremos observar la transición que existe entre el corto y el largo plazo en una economía con comercio, vamos a analizar los siguientes gráficos. En el primer gráfico, donde observamos el corto plazo, cuando las economías se abren, lo que podemos observar es las mismas curvas que observábamos en los gráficos cuando hacíamos la transición de corto y largo plazo en una economía sin comercio. Tenemos el costo marginal de manera constante, el ingreso marginal de la firma ante un nuevo escenario, la curva de costos medios y la curva de demanda de la empresa, en este caso es D2, y la curva de demanda de la empresa si cada una de las firmas que se encuentran en el mercado ponen el mismo precio y se reparten el mercado que hay con comercio entre las firmas. En el punto A tenemos el equilibrio de largo plazo sin comercio, que habíamos analizado en el anterior caso con la economía sin comercio. Y lo que vamos a hacer ahora es desplazarnos hacia el punto B, en donde la firma, dado un nuevo escenario con economía con comercio, va a tomar la decisión de maximizar sus beneficios, donde su ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Eso lo vemos traducido en el punto B, en la curva de demanda D2. Y lo que se puede observar aquí es que la curva de demanda D2, si comparamos la pendiente con la curva de demanda D1 que observábamos en el análisis de la economía sin comercio, es más elástica. Y esto se debe a que ante un escenario con comercio, la firma aumenta la cantidad de competidores, porque como mencionamos anteriormente, no solo tienen los competidores del mercado doméstico, sino también tienen los competidores del mercado externo. Por esta razón, la curva D2 o D sub 2 se grafica con una mayor pendiente que la curva D1. Ahora bien, si todas las firmas actúan de la misma manera y todas las firmas ponen el mismo precio, nos tendríamos que trasladar hacia el punto B', que es en esta curva o en esta línea de la demanda, en donde todas las firmas ponen el mismo precio. Por eso la totalidad de la demanda se distribuye por el número de firmas. Una aclaración importante es que, dado el escenario de comercio internacional entre dos países y entre las firmas que hay en cada uno de estos países, como supusimos que los países son iguales, la demanda total se duplicaría, lo mismo sucedería con la cantidad de firmas. Por esa razón, el nombre de la curva de demanda D sobre NA lleva ese nombre en el gráfico y no el doble de la demanda y el doble de la cantidad de firmas. Por simplificación, ese es el nombre que podemos observar en el gráfico. Fíjense que el punto B', en el punto B', el precio que se impone en el mercado, dado que todas las firmas
se comportan de la misma manera, es menor al costo medio que enfrenta la firma en esas cantidades. Y este es el efecto que se produce en el corto plazo, en una economía con comercio. Dado que el costo medio que se produce en el mercado va a ser mayor al precio que las firmas imponen en el mercado, va a haber firmas que van a tener que salir del mercado para que el precio se iguale al costo medio. En esta situación hay empresas que van a tener beneficios negativos, es decir, va a haber empresas que van a desaparecer del mercado porque no pueden afrontar los costos que se requieren para vender al precio que se estipula en el corto plazo. Entonces, yendo a la transición o haciendo la transición hacia el largo plazo, van a desaparecer empresas para que el precio se iguale al costo medio. Y ese es el punto C que tenemos en el gráfico de largo plazo, en donde la curva de demanda de la empresa, en este caso D3, se iguala al costo medio, siendo tangente con la curva. En este caso, la curva de demanda D3 tiene una menor elasticidad que la curva de demanda D2. Y esto se debe a que, como hay empresas competidoras que desaparecen en el corto plazo, la elasticidad precio de demanda en el largo plazo es menor que la elasticidad precio de demanda en el corto plazo, debido a que hay una menor competencia. Pero si comparamos la curva de demanda D3 con la curva de demanda D1 que habíamos analizado en el caso de una economía sin comercio, es mayor en términos de elasticidad precio con respecto a la variación en las cantidades. Otro análisis que se desprende de este gráfico es el análisis entre el equilibrio de largo plazo sin comercio y el equilibrio de largo plazo con comercio. Lo que podemos observar es que a nivel internacional el precio de los productos que se van a comerciar van a ser menores, que era el análisis que habíamos hecho unas filminas anteriores, y las cantidades producidas por cada una de las empresas van a ser mayor. ¿Por qué? Porque el tamaño de mercado al comerciar se amplía para las empresas que se encuentran en un país o en otro. Estas son las explicaciones y los movimientos de las curvas que se producen en el gráfico que observamos en el corto plazo y estas con respecto al largo plazo. Espero poder haber sido lo más claro posible. Como reflexión del modelo de economías de escala con competencia monopolística, y recuerden que estamos analizando la tipología de economía de escalas internas a las firmas, las conclusiones que podemos sacar son que el comercio aumenta el tamaño de mercado y permite a las empresas aprovechar sus economías de escala, y cada país puede especializarse en la producción de un número de productos sin perder variedad, debido a que el comercio permite la transacción de otro tipo de variedades de los productos que se demandan. Lo que observamos bajo este modelo es que existe la posibilidad de una ganancia mutua para los países en el comercio internacional sin tener diferencias en
los recursos con los que cuenta cada uno de los países, o si observamos las diferencias de tecnología. En este caso también suponíamos que la tecnología con la que contaba cada uno de los países era la misma. La bibliografía obligatoria que tienen para leer es el capítulo 6 de Krugman y Oldfield, edición 7, en la versión en castellano, y el capítulo 6 de Finstra y Taylor en la versión en inglés. Pueden llegar a encontrar este tema en otros capítulos si son versiones distintas. Lo que se tienen que fijar es que los capítulos traten sobre el tema que estamos analizando: economía de escala, competencia imperfecta y comercio internacional.